En plena oscuridad, un soldado norteamericano salió de su base en Afganistán, caminó hasta una aldea dormida y comenzó a matar. Mujeres, niños, ancianos. Nadie se salvó. No era un combate, era una ejecución. El mundo buscó explicaciones. Pero, ¿cómo un veterano condecorado se convirtió en el autor de la peor masacre cometida por un militar estadounidense desde Vietnam? Esta es la historia completa de Robert Bales. La historia de Robert Bales no comienza en el campo de batalla, sino en Middleburg Heights, Ohio, donde nació en 1973. Desde pequeño fue descrito como un joven tranquilo, con una mezcla de ambición contenida y frustraciones silenciosas. Fue criado en un entorno de clase media. Asistió a la Norwalk St. Paul High School, donde fue un buen estudiante, aunque no particularmente destacado. Su familia era católica y conservadora. Bales ingresó a la Universidad Estatal de Bowling Green, pero abandonó sus estudios poco antes de graduarse. Lo que siguió fue una etapa de desorientación. Trabajó como corredor de bolsa en Florida, pero fue despedido tras ser acusado de fraude por parte de un cliente. Esto lo marcó profundamente. Después de ese episodio, buscó algo que le devolviera propósito y estructura: el ejército. Robert Bales se alistó en el ejército en 2001. Justo después de los atentados del 11 de septiembre. Fue asignado a la Joint Base Lewis McChord, en el estado de Washington. En los siguientes años fue desplegado en Irak en 3 ocasiones. Durante esas misiones, su hoja de servicios fue descrita como decorosa. Incluso recibió elogios por su desempeño en combate. Pero el campo de batalla fue dejando huellas invisibles. Fue testigo de violencia extrema, perdió amigos y comenzó a mostrar signos de estrés postraumático. Aún así, seguía ascendiendo y era considerado un soldado cumplidor. Nunca llegó a ser oficial, lo que algunos interpretaron como una señal de estancamiento o frustración profesional. Tras su tercer despliegue, Bales regresó con múltiples problemas físicos y mentales. Había sufrido una lesión cerebral traumática, TBI, además de trastornos psicológicos que jamás fueron tratados a fondo. Su entorno más cercano, incluyendo su esposa Carrie, notaba que algo no andaba bien. Había episodios de ira, descontrol emocional y un consumo frecuente de alcohol. A esto se sumaban problemas financieros. Estaba endeudado por casi $1 millón debido a hipotecas fallidas y demandas judiciales. La presión económica lo afectó profundamente. Según reportes judiciales posteriores, se sentía atrapado por la vida civil y veía las misiones como su única vía de escape, pese al daño psicológico que le causaban. En 2011, Bales pensó que se libraría de volver al frente. Su historial de lesiones, más su tiempo de servicio, parecían justificarlo. Sin embargo, el ejército necesitaba soldados para cubrir una misión urgente en Afganistán, y Bales fue seleccionado. La noticia no fue bien recibida ni por él ni por su familia. Su esposa había comenzado a planear una nueva etapa fuera de la vida militar, pero ese último llamado trastocó todo. Así llegó a Camp Bellam Bay, una base militar en la región de Panjwai, Kandahar, una de las más volátiles y peligrosas de Afganistán. Era el corazón del territorio talibán. Las tensiones eran constantes, y la relación con los civiles locales estaba en su punto más frágil. Bales llegó con una carga emocional acumulada, mentalmente inestable, consumiendo alcohol clandestinamente y posiblemente medicado. Estaba al límite, y nadie en el alto mando pareció notarlo, o peor aún, les importó. Así estaba el tablero antes de que todo estallara. Un veterano fracturado, obligado a volver al infierno, desplegado en uno de los lugares más hostiles del mundo, y rodeado de civiles que solo querían sobrevivir. En cuestión de días, ese soldado se transformaría en el protagonista de una de las mayores tragedias militares del siglo XXI. La noche del 10 al 11 de marzo de 2012 en la provincia de Kandahar, Afganistán, era como tantas otras, tensa, silenciosa, con el eco lejano de disparos y el miedo constante en el aire. Pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. En la pequeña base conocida como Camp Bellam Bay, el sargento Robert Bales tomaba una decisión que alteraría el curso de muchas vidas. Aproximadamente a la 1:30 a.m., Bales se despertó, se vistió con su uniforme de combate y tomó su rifle M4, su pistola 9 mm y un lanzagranadas.
También llevaba un abrigo afgano para camuflarse en la oscuridad. Salió solo de la base, sin autorización, cruzando el perímetro sin ser detenido por ningún centinela. Su destino, la aldea de Al-Qusay, a poco más de 1 kilómetro. Al llegar a Al-Qusay, entró directamente en una de las viviendas donde vivía una familia completa. Sin mediar palabra, comenzó a disparar a quemarropa. Mató a varios miembros de la familia Awal Khan, incluyendo niños pequeños. La mayoría de las víctimas estaban dormidas. Fue un acto de exterminio, no un enfrentamiento. Algunos murieron con disparos en la cabeza, otros fueron rematados mientras intentaban huir o proteger a sus hijos. Según testigos locales, disparó metódicamente, en calma. Las descripciones posteriores hablaron de un hombre tranquilo, pero con los ojos en blanco. Tras los disparos, Bales regresó a la base, donde algunos soldados notaron que tenía sangre en su uniforme. Uno de ellos le preguntó qué había pasado. Bales respondió que solo había matado a algunos malos. No levantó sospechas suficientes como para ser detenido, pero no había terminado. Aproximadamente a las 3:00 a.m., Bales volvió a salir de la base, esta vez en dirección contraria, hacia la aldea de Najiban. Allí vivía la familia Mohamed Wazir. Entró a su vivienda y abrió fuego con la misma frialdad. Mató a 11 personas, en su mayoría niños. Después reunió varios cuerpos, los roció con combustible y los prendió fuego. Fue un acto no solo de asesinato, sino de profanación. Esta fue la escena más impactante del crimen. Cuerpos carbonizados de menores apilados sobre el suelo de barro. Uno de los pocos sobrevivientes fue Haji Mohamed Naim, quien logró esconderse y luego alertar a la aldea. Al llegar, los demás pobladores encontraron una escena de horror. Sangre, cenizas, miembros esparcidos. No sabían aún que el responsable era un soldado estadounidense. Después del segundo ataque, Bales regresó a la base caminando. En el trayecto fue visto por un niño afgano que alertó a un puesto de control. No lo detuvieron. Finalmente, ya cerca de Camp Belambey, fue interceptado por un grupo de soldados estadounidenses. No opuso resistencia. Estaba desorientado, aún armado, pero calmado. Dijo simplemente: «Yo lo hice». Lo arrestaron y fue llevado de inmediato a custodia. Su ropa estaba cubierta de sangre y en su rifle aún había restos de tejido humano. La noticia se expandió rápidamente entre las aldeas vecinas. La indignación fue absoluta. En las horas siguientes, miles de afganos protestaron en las calles de Kandahar, Kabul y otras ciudades. Quemaron banderas de EU, lanzaron piedras contra vehículos militares y exigieron justicia inmediata. El gobierno afgano, encabezado por Hamid Karzai, calificó el acto de imperdonable y deliberado, y pidió públicamente que el soldado fuese juzgado en Afganistán. Las relaciones bilaterales se tensaron de forma crítica. Mientras tanto, el ejército de EU intentó contener la crisis. Al principio, hablaron de un incidente trágico causado por un soldado con problemas psicológicos. Algunos rumores apuntaban a que habían participado más soldados, lo cual fue negado oficialmente. El Pentágono rápidamente extrajo a Bales de Afganistán y lo trasladó a la base de Kuwait y luego a Fort Leavenworth, en Kansas, sin dejarlo a disposición de las autoridades afganas. Este traslado unilateral avivó las sospechas de que Estados Unidos estaba intentando encubrir la magnitud del crimen. Las víctimas fueron 16 civiles muertos, entre ellos 9 niños y 4 mujeres. Varias personas más resultaron heridas, algunas con quemaduras graves. No hubo combate. No hubo provocación. Solo asesinatos. Fue la mayor matanza de civiles cometida por un solo soldado estadounidense desde My Lai en 1968, durante la Guerra de Vietnam. Mientras la prensa comenzaba a descubrir la magnitud del crimen, Robert Bales ya estaba bajo custodia militar. Pero su historia no terminaría ahí. Lo que vendría después sería una batalla legal, política y moral sin precedentes en la historia militar reciente. Tras su traslado a Fort Leavenworth, Kansas, Robert Bales fue recluido en una celda de alta seguridad. El ejército de EU activó el proceso de justicia militar, bajo el sistema del Código Uniforme de Justicia Militar, UCMJ. La presión pública, tanto internacional como interna, era brutal. Por un lado, los afganos exigían justicia local. Por otro, la administración Obama buscaba evitar que el caso se convirtiera en una grieta diplomática fatal.
El 23 de marzo de 2012 se presentó formalmente una acusación con 17 cargos de asesinato premeditado, aunque luego serían ajustados a 16. Más cargos por intento de asesinato y agresión. Fue uno de los casos más graves en la historia del sistema militar estadounidense moderno. La defensa de Bailes, liderada por el abogado civil John Henry Brown, empezó a construir una narrativa compleja: el estado mental del acusado. Brown alegó que Bailes sufría de trastorno de estrés postraumático, TEPT, severo, una lesión cerebral traumática maltratada, y efectos adversos por el consumo de medicamentos como mefloquina, un antipalúdico que en algunos casos produce alucinaciones, paranoia y conductas violentas. La defensa también señaló el uso de alcohol, lo cual estaba prohibido en la base pero era accesible de forma clandestina. Bailes habría estado bebiendo whisky esa noche. Más de una docena de psiquiatras militares y expertos independientes evaluaron a Bailes. Los informes coincidieron en que sufría múltiples trastornos psicológicos, pero se determinó que era competente para ser juzgado. No era inimputable. Sabía lo que hacía. Las pruebas contra él eran abrumadoras. ADN de varias víctimas en su uniforme, arma y cuerpo. Restos de tejidos humanos en su rifle M4. Huellas de sus botas encontradas en ambas escenas del crimen. Testimonios de sobrevivientes, entre ellos niños heridos que lo identificaron como el autor. Además, algunos soldados declararon que Bailes había manifestado frustración y resentimiento hacia los afganos, días antes del ataque. Uno lo citó diciendo: «Estos cabrones mataron a mis amigos, voy a hacerles pagar». No había forma creíble de sostener la inocencia. Ante la certeza de una pena de muerte casi inevitable, la defensa optó por una estrategia: negociar una confesión a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 5 de junio de 2013, Robert Bailes se declaró culpable de los 16 asesinatos en un tribunal militar de la base Joint Base Lewis McChord para evitar la pena capital. Durante su confesión, Bailes detalló los asesinatos con frialdad. Admitió que mató sin razón estratégica y dijo no tener justificación más allá de que no estaba bien. Su tono fue distante. Las familias de las víctimas estaban conectadas por videoconferencia desde Afganistán. Varios rompieron en llanto. Otros gritaron pidiendo la ejecución. El 23 de agosto de 2013, el jurado militar dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue recluido en la United States Disciplinary Barracks de Fort Leavenworth, donde aún cumple condena. No hubo apelaciones. El caso se cerró judicialmente, pero las heridas diplomáticas y sociales apenas comenzaban a abrirse. La condena fue recibida con reacciones mixtas. En Afganistán, la población la consideró insuficiente. Muchos pedían la pena de muerte. Otros acusaron a EU de proteger a un criminal de guerra y evitar un juicio internacional. En Estados Unidos, el caso desató un debate feroz sobre el costo psicológico de las guerras prolongadas, la desatención médica a los veteranos y la deshumanización del enemigo en zonas de conflicto. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron que el juicio se hubiera manejado exclusivamente bajo jurisdicción militar estadounidense, sin participación civil o internacional. El caso Bailes fue usado por varios sectores como un símbolo de las grietas profundas dentro del sistema militar estadounidense. La presión de enviar soldados en múltiples despliegues sin descanso real. La falta de seguimiento a lesiones mentales y traumas. La permisividad ante actitudes xenófobas o violentas dentro de las tropas. Muchos expertos, incluso dentro del Pentágono, afirmaron que si Bailes hubiera recibido una evaluación adecuada tras sus misiones en Irak, nunca habría estado en Afganistán en primer lugar. Robert Bailes ya no era solo un soldado condecorado ni un criminal condenado. Era el epicentro de un sismo ético, político y militar. Pero lo que ocurrió después de su juicio demostraría que las consecuencias reales del caso no habían hecho más que empezar. Tras su condena, Robert Bailes fue enviado a la prisión militar de máxima seguridad en Fort Leavenworth. Pasa sus días en confinamiento solitario, sin acceso a internet y con visitas mínimas. Su esposa lo apoyó al principio, pero con el tiempo se alejó. En 2015, Bailes rompió el silencio en una entrevista para GQ. Dijo recordar los disparos, la sangre y los niños, pero no sentir nada. Afirmó que su salud mental estaba destruida desde Irak y culpó al ejército por ignorar sus pedidos de ayuda. No mostró arrepentimiento. Años después,
Documentos filtrados revelaron que Valles había sido diagnosticado con ansiedad severa antes del despliegue. Se le administró mefloquina, un fármaco con efectos psicóticos conocidos. Su unidad sufría de estrés extremo y falta de control médico. Soldados cercanos a él declararon que Valles ya mostraba signos de colapso y había hecho comentarios alarmantes. Sobrevivientes afganos, que no testificaron en el juicio, aportaron detalles aún más crudos. Valles disparó riendo y remató cuerpos ya muertos. Libros y documentales posteriores reconstruyeron el caso como símbolo de una guerra mal manejada y de un sistema que ignoró todas las señales antes de la tragedia.